¿Cuál es tu historia más inquietante que no puedes explicar? Mi hijo, que tiene 24 años, tiene un historial de lo que yo consideraría encuentros paranormales. Vivimos en una casa de campo que pertenecía a la familia desde generaciones atrás hasta hace 13 años. En una de las habitaciones murió una abuela de mi esposo, y también un carpintero que trabajaba en la casa. Cuando mi hijo era pequeño, lo escuchaba hablar solo mientras jugaba en el piso de arriba. Le preguntaba con quién hablaba, y él respondía, con la gente. Además, nunca quería dormir en su habitación por las pesadillas, y eso empezó casi de inmediato. Nosotros siempre hemos tenido una regla firme: debes dormir en tu cama, no en la nuestra, así que si alguno de nuestros 3 hijos tenía miedo o necesitaba ayuda de noche, íbamos nosotros a su habitación en lugar de permitir que ellos se acostumbraran a venir a dormir con nosotros. Pero con él sentí que debíamos hacer una excepción. Su rutina se volvió a extender un saco de dormir al lado de nuestra cama, y así durmió durante años, hasta que construimos una nueva casa y nos mudamos. La primera noche en la nueva casa, durmió en su propia habitación y jamás volvió a usar el saco de dormir junto a nuestra cama. Este verano alquilamos una casa junto a un lago en el norte de Minnesota, cerca de las aguas fronterizas, un hermoso lugar con una cabaña de 3 niveles estilo Aframe y espacio de sobra para los 5. Mi hijo va al gimnasio 6 noches por semana, está muy enfocado en su salud y condición física, come bien, no consume drogas ni alcohol. A mitad de la estadía, una noche llegó del gimnasio y entró a despertarnos a mi esposo y a mí, visiblemente alterado. Nos mostró un mensaje de texto en el chat familiar, una conversación que había tenido unos minutos antes con nuestra hija mayor. Había escuchado y visto algo que lo había dejado completamente perturbado. Mi esposo se levantó para revisar afuera, pero yo supe de inmediato que se trataba de otra experiencia paranormal, porque el terreno alrededor de la casa estaba cubierto de árboles, maleza, rocas y desniveles imposibles. No había forma de que alguien estuviera corriendo por ahí en plena noche. Mi familia entera estaba asustada hasta que al día siguiente les hice observar bien los alrededores, y entonces comprendieron que no había manera de que lo que mi hijo experimentó proviniera de una persona real. Cuando todos llegamos a la conclusión de que no había nadie detrás de lo sucedido, mi hijo no quiso volver a hablar del tema. Parecía temer que mencionarlo pudiera atraer otra vez a lo que fuera que había visto y oído. ¿Eso realmente pasa? Por lo general, nunca quiere hablar de sus experiencias paranormales, pero estoy convencida de que las ha vivido muchas veces. Durante los primeros días del virus que empieza con C, fui a quedarme unas semanas en casa de mi mamá, que vive en un bonito vecindario donde se puede caminar tranquilo. Llevaba puestos mis audífonos escuchando un podcast y pasé frente a una entrada de autos. Unos 5 segundos después escuché un golpe fuerte detrás de mí. El auto que estaba en la entrada había retrocedido a toda velocidad y se estrelló contra un árbol al otro lado de la calle. Yo acababa de pasar por ahí. Si hubiera tardado unos segundos más, me habría golpeado. Corrí hacia el auto y no había nadie dentro. Otro vecino que caminaba en dirección contraria también lo vio y estaba igual de confundido. Fui a tocar la puerta de la casa, y la señora me dijo: seguro se quedó en neutro. Pero eso no explica cómo un coche estacionado en una entrada plana puede retroceder solo a toda velocidad. Era un auto viejo, no de esos que se manejan solos. Todavía me da escalofríos pensar que, por unos segundos de diferencia, pude haber salido herido, o peor. Mi esposo y yo vimos la nueva película de El Conjuro hace un par de fines de semana. A la mañana siguiente le dije: ¿alguna vez te ha dado curiosidad jugar con una ouija o intentar invocar demonios o algo así, solo para ver si pasa algo? Aclaro que yo no creo en esas cosas. Él me respondió que no, y seguimos con nuestro día. Esa noche, él fue a un partido de béisbol con un amigo, y yo subí temprano a dormir antes de que regresara. Normalmente nuestro perro siempre nos sigue al dormitorio, pero esa vez lo dejé afuera para que pudiera recibir a mi esposo cuando llegara más tarde.
Subí, entré a mi cuarto y cerré la puerta. A la mañana siguiente, cuando desperté, el perro estaba en la habitación conmigo, la puerta cerrada. Bajé las escaleras y encontré a mi esposo durmiendo en el sofá. Me dijo que no quiso despertarme al llegar. Le pregunté por qué había dejado entrar al perro a la habitación, como es su persona favorita en el mundo, asumí que él lo había llevado arriba. Pero me dijo que nunca subió al cuarto, que el perro ya estaba allí con la puerta cerrada. Y sé perfectamente que me fui a dormir sin el perro y que cerré la puerta detrás de mí. No hay manera de que nuestro perro haya abierto la puerta y luego la haya cerrado. No sé cómo ocurrió, pero prefiero no pensarlo y fingir que nunca pasó. Tuve un bebé a finales del año 2010. Él tuvo algunos problemas de salud y necesitó oxígeno suplementario desde los 3 meses hasta cumplir un año. En marzo de 2011, me estaba preparando para dormir y también estaba alistando al bebé para acostarlo. Estaba ajustándole el tubo del oxígeno y tenía mi MacBook al lado, sobre la cama. Nadie más estaba en la habitación, solo él y yo. Al día siguiente, encendí la computadora y noté que había una foto guardada en Photobooth. Para quienes no lo recuerden, Photobooth era una aplicación que venía en las Mac, donde podías tomarte selfies o grabarte. Algo así como una versión previa a FaceTime. En la imagen se me ve a mí en la cama con el bebé, ajustándole el tubo del oxígeno, y justo al lado está la computadora que supuestamente habría tomado la foto. Se puede ver la pantalla encendida, con lo que parece ser una página web abierta o algo así. Normalmente, si Photobooth estuviera tomando una foto, se vería el recuadro de captura en la pantalla, ¿no? El caso es que esa foto apareció ahí, sin explicación, y hasta hoy me atormenta pensar quién o qué la tomó. De vez en cuando vuelvo a abrirla, la miro fijamente y solo puedo decir, ¿qué demonios fue eso? Soy bibliotecaria, y nuestra biblioteca ha tenido muchos sucesos difíciles de explicar a lo largo de los años. Justo al lado pasan unas vías de tren, tan cerca que cada vez que uno pasa, parte del edificio tiembla. Hace unos 30 años, una tragedia ocurrió allí, una niña de 3 años fue atropellada por un tren y murió al instante. Su cuerpo, según cuentan, fue lanzado contra el costado de nuestro edificio. Para añadir más rareza, justo enfrente hay una funeraria. El botón de emergencia del ascensor y la alarma se activan al menos una vez por semana, siempre de noche, cuando el edificio está vacío. Han venido 2 técnicos a revisarlo, y no han encontrado ninguna falla. Los domingos por la tarde suelo quedarme sola en la biblioteca, y me han pasado cosas realmente inquietantes. A veces escucho una risa infantil, muy suave, casi como un eco. En otras ocasiones, las luces parpadean aun cuando todo está apagado. Los baños del personal en el sótano, que se cierran con cerrojo, amanecen bloqueados desde dentro, algo que, según el cerrajero, es imposible sin que haya alguien adentro. Y en más de una ocasión, cuando termino de limpiar, apago todo y me dispongo a irme, escucho un pequeño golpe en el área infantil. Cuando voy a revisar, encuentro más de 20 libros tirados por el suelo, como si alguien hubiera hecho una rabieta porque me iba. Hay habitaciones que se vuelven heladas de repente, sin explicación. Nuestro guardia de seguridad, un hombre que jamás se asusta por nada, me contó una noche algo que todavía lo pone pálido cada vez que lo recuerda. Fue hace unos 5 años, estaba solo cerca de la medianoche, cuando escuchó la voz triste de una niña que le preguntó si quería jugar con ella. Dice que ha vivido muchos otros incidentes, pero que le cuesta hablar de ellos porque no quiere asustarme más de lo necesario. No sé si esa niña busca atención, si está asustada o si se siente sola. Aún así, cada mañana le digo hola y cada noche, antes de irme, me despido de ella. Le digo que está a salvo con nosotros, que puede venir a la hora del cuento si quiere. Pero admito que todo esto puede ser muy perturbador. Si algún día llego a escuchar que me responde, te aseguro que salgo corriendo y no vuelvo jamás.
Mi hermana menor llevaba años hablando de un fantasma en su habitación, pero todos pensábamos que estaba exagerando. Decía que era una niña con el cabello largo y oscuro, pero nadie le creía. Un día, durante mis vacaciones de la universidad, decidí dormir con ella en su cuarto, como cuando éramos pequeñas. Esa noche me desperté de repente a mitad de la madrugada, algo muy raro en mí porque suelo dormir profundamente sin interrupciones. Al abrir los ojos, vi a una niña con el cabello largo y oscuro parada al pie de la cama, mirándome fijamente. Pensé que era mi hermana, así que le dije en voz alta, «Nombre de mi hermana, ¿qué haces?». Pero cuando estiré el brazo hacia un lado, sentí que ella estaba allí, dormida junto a mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que estaba viendo no era mi hermana, era el fantasma del que había estado hablando durante años. Me tapé completamente con las cobijas y no me moví ni un milímetro hasta que amaneció. A la mañana siguiente le conté lo que vi, y ella, sin sorpresa alguna, solo dijo, «Sí, esa es ella». Estoy convencida de que mi esposo tiene un animal guardián, un ciervo albino. Nos mudamos a una nueva ciudad, y poco después el cáncer de mi esposo regresó. Le hicieron un trasplante de médula y su recuperación implicaba salir a caminar mucho por el vecindario detrás de nuestro complejo de apartamentos. En una de esas caminatas vimos a un ciervo completamente blanco, sin manchas, con ojos rosados. No tenía idea de que existían. Se dejó fotografiar y luego se alejó lentamente, sin mostrar miedo alguno. El trasplante funcionó, y el cáncer de mi esposo desapareció. Creo que lo vimos una vez más mientras vivíamos allí. Tiempo después nos mudamos a otra ciudad, y en la aplicación Nextdoor vi algunas publicaciones de vecinos que hablaban de haber visto un ciervo albino. Pensé que era una coincidencia curiosa, pero no le mencioné nada a mi esposo. En agosto, una mañana muy temprano, él salió rumbo al aeropuerto para asistir a un retiro para sobrevivientes de cáncer, y vio al ciervo albino en nuestra misma calle. No me lo contó hasta mucho después. Hace poco regresábamos tarde a casa después de un concierto de Shania Twain y otra vez vimos al ciervo albino en nuestra calle. Esta vez estaba acompañado por un ciervo macho con grandes astas y una cría. Lo más increíble es que al día siguiente partíamos de viaje por el fin de semana, precisamente a la ciudad donde le habían hecho el trasplante y donde habíamos visto por primera vez al ciervo albino. Cuando viajé por trabajo a Lisboa, tuvimos un problema con una de las habitaciones, así que mi compañera y yo terminamos compartiendo una que reservamos a última hora. Solo serían 2 noches antes de mudarnos a otro hotel, ya que todo estaba lleno por la temporada de verano. Mi amiga abrió un poco la ventana, porque fumaba, para que saliera el humo, y estábamos tan cansadas que nos quedamos dormidas sin cerrarla. Esa noche soñé que alguien me estaba estrangulando o intentando asfixiarme. Sentí que no podía moverme y tuve que forzarme a rezar en medio del sueño para lograr despertar. Me quedé tan inquieta que apenas pude volver a dormir. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mi amiga me preguntó si había sentido algo raro. Dijo que mientras se duchaba con agua caliente, el vapor del baño, que normalmente tarda unos 5 o 10 minutos en disiparse, desapareció enseguida y la habitación se enfrió de golpe. Le dije que tal vez era por la ventana abierta, pero después recordamos que el baño estaba bastante alejado y bien cerrado, así que no tenía sentido. Le conté mi pesadilla, y ella me dijo que quizá nos había visitado algo. Esa noche recé en la habitación. Siempre he creído que las almas o los espíritus escuchan cuando se les habla con respeto, y que eso puede darles paz. No volvió a pasar nada extraño, y al día siguiente nos mudamos al otro hotel que habíamos reservado por precaución. A veces escucho historias parecidas de familiares que se han hospedado en hoteles sucios o con mala energía, y empiezo a pensar que puede haber algo de cierto en eso. Vivimos en una zona rural, justo en el límite entre 2 estados, y decidimos enviar a nuestros 3 hijos a la escuela más cercana, que estaba en el otro estado, a unos 20 minutos.
en lugar de al distrito escolar de nuestro propio estado, que quedaba a 40 minutos. Eso significaba que no teníamos transporte escolar. Por suerte, mi hermana vivía a unas pocas cuadras de la escuela, así que cuando no podíamos recoger a los niños de inmediato, los dejábamos con ella. Luego, mi cuñada compró la casa de Randall, a una cuadra de la casa de mi hermana, para usarla como estudio de diseño gráfico y punto de encuentro para sus 3 hijos. Nosotros también la utilizábamos como lugar de paso. Randall había sido un hombre muy conocido en la comunidad, soltero, amable, muy involucrado en actividades cívicas. Su casa era una cabaña pequeña y encantadora, muy bien cuidada, decorada con plantillas de pintura por todas partes. Tras su fallecimiento, la propiedad se puso a la venta y mi cuñada la compró. La primera vez que la visité, ella estaba limpiando una habitación pequeña en el segundo piso porque decía que tenía un olor extraño, aunque yo no noté nada. Durante los años siguientes, usamos mucho la casa de Randall hasta que, cuando su familia creció, mi cuñada decidió venderla para comprarse una casa de vacaciones. Un tiempo después de la venta, las 2 familias estábamos reunidas y surgió el tema de las experiencias vividas en la casa de Randall. Entonces escuché historias de mis 3 hijos, especialmente de mi hija mayor, que tenía la misma edad que el hijo menor de mi cuñada, que nunca habían querido contar cuando eran más pequeños. Todos recordaban haber oído ruidos inexplicables en distintas partes de la casa y, en ocasiones, haber sentido olores a animal muerto o a orina provenientes de la habitación pequeña, además de una sensación rara al estar allí. Una vez, al caer la tarde, mi hija mayor fue dejada en la casa para que esperara a que yo la recogiera. La familia de mi cuñada ya se había ido por el día, así que no había nadie. Su primo tenía una sala de juegos en uno de los dormitorios del segundo piso, así que subió allí a esperar. Cuando estuve cerca de recogerla, bajó las escaleras y descubrió que todas las luces del primer piso estaban encendidas, aunque nadie había estado en la casa. Desde la entrada se podía ver casi todo el interior, salvo la cocina, así que llamó por si acaso, pero nadie respondió. Decidió salir a esperarme afuera, pero la puerta principal estaba completamente trabada, no parecía atascada, sino más bien congelada, como si alguien la sostuviera desde el otro lado. Tiró una y otra vez, hasta que de repente la puerta se abrió con facilidad, como si algo la hubiera soltado. No me dijo nada en ese momento, pero años después me confesó lo que había pasado. Aún hoy, 10 años más tarde, dice que recordarlo le incomoda. Nunca volvió a quedarse sola en la casa de Randall, prefería esperar en casa de mi hermana. Mi cuñada también compartió una experiencia propia ocurrida una noche. En el segundo piso estaban los dormitorios, 2 amueblados, uno como sala de juegos, el pequeño vacío, y un baño. Su hija mayor estaba en una fiesta y volvería tarde, así que decidió dormir en la casa de Randall por conveniencia. Ya era casi medianoche, estaba leyendo en la cama y no esperaba a su hija por unas horas más. De repente, escuchó el sonido que hacen las puertas cuando las ventanas abiertas generan succión, ese golpecito leve de abrirse y cerrarse, pero este era distinto, un movimiento lento e intencional, como si alguien empujara la puerta a propósito. Pensó que era demasiado temprano para que su hija hubiera vuelto, así que la llamó, pero el ruido se detuvo de inmediato. Era otoño, hacía algo de frío, no había ventanas abiertas ni calefacción encendida que pudiera generar corrientes de aire. Volvió a leer y al poco tiempo el sonido regresó. Se levantó a investigar y encontró el grifo del baño abierto, con el agua corriendo. Dijo que sintió claramente una presencia, pero no una amenazante, sino más bien tranquila. Ni ella ni mi hija han tenido jamás otra experiencia paranormal fuera de la casa de Randall. Mi padre es un hombre supersticioso, pero nada espiritual, si eso tiene sentido. Cree firmemente que, si no saludas a una urraca cuando la ves, te pasarán cosas malas. Pero, al mismo tiempo, dice que cuando mueres, que no existen los fantasmas, y es totalmente ateo.
Hace unos 10 años, mi familia vivió una temporada en Italia, en una pequeña comunidad en lo alto de las montañas. La casa donde vivíamos estaba en una hilera de 3, la nuestra en un extremo, la del medio, y la del otro extremo que daba directamente a un barranco cubierto de bosque. Frente a las casas había un callejón estrecho que conectaba las puertas principales, y al otro lado del callejón había un jardín amurallado que pertenecía solo a nuestra casa. Era un lugar precioso, con árboles frutales, pero los vecinos entraban a veces sin permiso para coger kiwis, como si fuera un mercado libre. Mi padre solía sacar a los perros por la noche al jardín. Como no había barandilla y la caída al barranco era directa, mi madre se preocupaba de que alguien, o los perros, resbalara en la oscuridad. Así que mi padre se quedaba en el callejón, abría la puerta, dejaba salir a los perros para que hicieran sus necesidades y luego los llamaba de vuelta. Una de esas noches, dice que vio algo, la silueta fantasmal de una mujer anciana, encorvada, caminando hacia él. Mi padre es un hombre grande, difícil de asustar, pero contó que de repente se quedó helado, paralizado. Dijo que sintió un frío antinatural recorrerle el cuerpo, y eso que era agosto en el sur de Italia. Estaba convencido de que si giraba la cabeza para mirarla directamente, ella lo agarraría y lo arrastraría al barranco. Llamó a los perros con voz temblorosa, y cuando se dio vuelta para entrar en la casa, sintió una palma helada apoyarse en su espalda. En ese momento salió corriendo y se encerró adentro. Nos reímos de él durante semanas, porque era absurdo que justo nuestro padre, el hombre que no cree en nada paranormal, contara algo así. Si alguno de nosotros lo hubiera dicho, se habría burlado sin piedad. Le dijimos que tal vez solo era alguna nonna del pueblo robando kiwis y que la había sorprendido. Pero él insistía en que ninguna mujer de esa edad podía moverse tan rápido desde el extremo del barranco hasta el portón para tocarlo en cuestión de segundos. Unos meses después, cuando nos mudábamos, el propietario vino a recoger las llaves. Nos comentó, el señor de la casa del final va a estar triste de verlos partir. Le ha gustado oír niños y gente alrededor, porque la casa del medio solo se ocupa en verano. Mi madre preguntó, ¿vive solo? Nunca lo conocimos. Y el dueño respondió, sí, es muy mayor y ha estado solo desde que su esposa, que estaba muy frágil y algo confundida, salió caminando por el camino equivocado y cayó al barranco hace unos años. De fondo, escuchamos cómo mi padre dejaba caer la enorme caja que estábamos cargando en el auto. Todos nos quedamos en silencio, mirándonos unos a otros y luego al casero, pensando lo mismo, ¿y si lo que mi padre vio aquella noche fue el fantasma de la esposa muerta de ese hombre? Solo diré que, cuando bajamos la montaña ese día, mi padre manejó como alma que lleva el diablo. La casa en la que viví durante mi adolescencia tenía, según yo, un pequeño poltergeist, fenómeno paranormal que se caracteriza por ruidos y golpes, uno débil pero juguetón. Siempre fui muy ordenada con mis cosas y recordaba exactamente dónde dejaba cada objeto, así que notaba enseguida cuando algo no estaba en su sitio. Mi bolígrafo favorito, por ejemplo, solía desaparecer de mi habitación y aparecer en otras partes de la casa. Los clips también se esfumaban con frecuencia. Incluso llegué a dejar algunos objetos de carnada en lugares visibles para comprobar si se movían por sí solos. Un día me quedé sola en casa y decidí hacer mis tareas en la mesa de la cocina. Me di cuenta de que había olvidado mi bolígrafo arriba, en mi cuarto, así que subí corriendo a buscarlo. Cuando bajé de nuevo, los papeles que tenía en la mesa estaban esparcidos por el suelo, como si una ráfaga de viento los hubiera lanzado por todas partes. Pero todas las puertas y ventanas estaban cerradas y el aire acondicionado estaba apagado. Las cosas que pasaban eran tan pequeñas que nadie en mi familia me tomaba en serio. Decían que seguramente me había confundido o que movía las cosas sin darme cuenta. Pero nada de eso tenía sentido. ¿Por qué mi hermano querría entrar a mi cuarto a llevarse un clip? Y mi bolígrafo ni siquiera parecía especial como para que alguien lo quisiera usar. Cuando les conté lo de los papeles, mi mamá dijo que probablemente había sido el perro que saltó a la mesa,
pero bajé tan rápido que no habría tenido tiempo de hacerlo y luego hacérsela dormida en el sofá. Además, era de esos perros que se delataban solos cuando hacían una travesura. Siempre me imaginé a Polty, como lo llamaba, como un espíritu joven que solo quería hacerse notar sin causar problemas. La última vez que estuve en esa casa fue durante unas fiestas, cuando estaba llena de gente, así que no pude prestar atención a si las cosas seguían moviéndose. Pero pensé mucho en Polty, y sinceramente espero que siga allí, tranquilo, haciendo de las suyas con disimulo. Esta es mi mejor historia tipo fallo en la Matrix, y todavía me da escalofríos al recordarla. Ocurrió el año pasado. Cuando el virus llegó a Estados Unidos en marzo de 2020, mi esposo empezó a usar una mascarilla con respirador de cara completa a todos lados. Era su sello personal, la única que usaba. Avancemos a marzo de 2021, los dos ya estábamos completamente vacunados y decidimos hacer una escapada de fin de semana a una ciudad cercana para celebrar poder viajar otra vez. Mientras empacábamos, mi esposo quiso llevar su respirador, pero lo convencí de dejarlo en casa y usar una mascarilla de tela normal, solo para pasar más desapercibidos. Aceptó, y dejó el respirador sobre la mesa del comedor. Llegamos al hotel, hicimos el check-in con un recepcionista muy amable y salimos a cenar. Cuando volvimos esa noche, nuestra tarjeta de habitación no funcionaba. Así que bajamos a recepción para avisar, y era el mismo empleado de antes. Entonces él, muy casual, suelta, oh, nombre de mi esposo. Casi no te reconozco sin tu mascarilla estilo Stormtrooper. Nos reímos con educación, sin pensar demasiado, porque sí, es cierto que la gente suele comentar sobre su mascarilla llamativa. Pero en cuanto nos alejamos del mostrador, los dos nos miramos al mismo tiempo y nos quedamos helados. Él nunca había traído esa mascarilla en este viaje. La había dejado en casa. Estábamos en una ciudad a 5 horas de donde vivimos, jamás habíamos visto a ese recepcionista, y durante toda la pandemia solo habíamos visto a 1 o 2 personas con un respirador parecido. No había forma de que nos confundiera con otros. No existe una explicación lógica. La única que se me ocurre es que, de alguna manera, la Matrix no alcanzó a registrar que habíamos cambiado de último momento y dejado el respirador en casa. En mi último trabajo, todo el mundo decía que el edificio donde trabajaba estaba embrujado. La gente hablaba de pasos que se oían sin explicación, puertas que se abrían y cerraban solas, ese tipo de cosas. Yo no creía mucho en eso, nunca he sido una persona muy dada a lo paranormal, y vamos, era un edificio viejo, claro que iba a hacer ruidos. Pero sí tuve una experiencia que me dejó helado. Para ponerlo en contexto, el edificio estaba en una zona extremadamente rural, rodeado de pastizales y campos de maíz. Era uno de solo 2 edificios sobre un camino de grava, a las afueras de un pueblito diminuto. Mi trabajo consistía en organizar algunos programas comunitarios. Una noche, a comienzos del otoño, había terminado una actividad y regresé a la oficina para guardar los materiales y cambiar el vehículo de trabajo por mi auto. Ya era de noche, y mi carro era el único vehículo personal que quedaba en el estacionamiento. Sabía con certeza que era el único en el edificio. Las luces estaban apagadas, y la puerta principal, cerrada con llave. Estaba guardando los refrescos sobrantes cuando escuché, con total claridad, el sonido de pasos viniendo por el pasillo del lado opuesto. Sí, ya sé, podría haber sido simplemente el edificio crujiendo, pero sonaba exactamente como si alguien viniera desde las oficinas del fondo, caminando hacia el área común de la cocina. Me quedé congelado por un segundo, tratando de entender qué estaba oyendo. Y justo entonces, la luz del techo, la que quedaba justo encima de ese pasillo, parpadeó, y se fundió. Se me cayó el alma al piso. No me quedé a averiguar qué era, ni si había algo realmente allí. Bajé la vista, sin atreverme a mirar nada más. Tiré los refrescos dentro del refrigerador, dejé el resto de los materiales a medio guardar y salí disparado de allí.
Ni siquiera miré el edificio al salir con el auto, por miedo a ver algo en las ventanas. El corazón no me volvió al ritmo normal hasta que estuve bien adentrado en el pueblo. A la mañana siguiente, ya con la luz del día, puedo pensar que fue una mezcla de sonidos típicos de un edificio viejo, coincidencias y tal vez algo de sugestión por todas las historias que me habían contado. Pero no hay forma de negar lo que sentí en ese momento, un miedo intenso, casi visceral, cuando esa luz se apagó. Y algo sí te puedo asegurar, nunca me vas a ver yendo a investigar ruidos extraños. Nunca. Hubo una época en mi vida, durante mi primer año de secundaria, en la que estaba profundamente deprimida. Dormía todo el tiempo que podía, pasaba los días metida en la cama, sintiéndome vacía. Nunca antes había tenido parálisis del sueño, pero todo comenzó una semana después de que mi hermano, que aún vivía en casa, se metiera en problemas serios con la policía. Él estaba cambiando, y me asustaba. Se había obsesionado con las cartas del tarot, y eventualmente yo también me interesé un poco. Una noche, después de haber hecho cosas muy malas, robo, entre otras, me contó que había sentido la necesidad de leerse las cartas. Dijo que le preguntó a Dios, ¿estoy tomando las decisiones correctas? Obviamente no lo estaba, además, él no era religioso, por eso me pareció extraño. También preguntó, ¿quién está de mi lado ahora? La carta que sacó fue la del diablo. Se asustó muchísimo y se fue directo a dormir. Cuando me lo contó, se me heló la sangre. Ya tenía la sensación de que algo dentro de él había cambiado por completo. Un día o dos después tuve mi primera parálisis del sueño. Desperté rígida, completamente inmóvil. No vi nada aterrador al principio, pero igual me asusté muchísimo, porque nunca me había pasado. Empecé a tomar siestas durante el día y me ocurría otra vez. Se volvió algo constante, casi cada vez que dormía, despertaba paralizada, y siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada. Era siempre igual, una sombra negra me observaba desde una esquina del cuarto. Sentía que me estaba volviendo loca y no me atrevía a contarlo por miedo a que pensaran que tenía un problema mental, en mi familia hay antecedentes. Una noche, una amiga se quedó a dormir. Estuvimos fumando, charlando, riéndonos, hasta que nos quedamos dormidas. A las 3 de la mañana, ambas despertamos al mismo tiempo, sin alarma, sin ningún ruido. Lo primero que ella dijo fue, lo siento, no puedo evitarlo, siento que algo me está mirando desde la esquina del cuarto. Sentí que se me helaba la sangre. Era la misma esquina donde yo siempre sentía y veía esa cosa. Ella no sabía nada, no le había contado nada de lo que me estaba pasando. Me confesó después que había tenido esa sensación toda la noche, pero no quiso decirlo para no asustarme. Esa noche dormimos en la sala y curiosamente no tuve parálisis del sueño. Todo eso duró como una semana. La última noche la recuerdo muy bien, desperté sintiendo algo justo junto a mi cara, respirando. Hasta entonces siempre se mantenía observando desde lejos, pero esa vez estaba demasiado cerca. En mi mente grité que no podía tocarme, que no se lo permitía, que por el poder de Dios no tenía derecho a acercarse. Crecí en una familia católica, aunque había dejado de creer a los 10 años. No sé por qué lo dije, simplemente lo sentí. Entonces, por primera vez, me habló. Su voz era distorsionada, horrible, inhumana. Dijo, mírame y ¿de verdad crees que no puedo? Era maligna, burlona, escalofriante. Me esforcé por ignorarla, y finalmente volví a dormir. Pero volví a despertar, paralizada otra vez, acostada de lado, cara a cara con eso. Era una figura negra que se escondía detrás del único rayo de luz de luna que entraba por la ventana. Sentía que nos mirábamos directamente. Repetía las mismas frases, como si quisiera quebrarme. De pronto, en mi mente apareció la imagen de mi bisabuela, a quien nunca conocí pero de quien siempre me dijeron que me parecía mucho. Era una mujer fuerte, muy espiritual, y que también había vivido cosas paranormales.
La vi abrazarme desde atrás, con fuerza, y decirme que todo estaría bien. No sé cómo, pero logré salir de la parálisis e incluso pude volver a dormir. Esa fue la última vez. Nunca más tuve parálisis del sueño, aunque esa noche soñé que corría por túneles bajo las carreteras, completamente oscuros, con una luz al final y algo persiguiéndome. Corría por mi vida. Al llegar a la salida, me giré y vi a un hombre demacrado, con sangre escurriéndole de la boca y el número 666 grabado en la frente, junto a otros símbolos. Sonreía, escondido en la oscuridad. Más tarde ese día me reuní con mi mejor amiga de entonces y le conté todo. Su familia es nativa y muy religiosa, me dijeron que rezarían por mí y me dieron salvia para limpiar mi habitación. Pocos días después, mi hermano huyó de casa, y todo terminó. No más pesadillas, no más parálisis, nada. Hasta hoy creo que algo se había pegado a él, y que al verme débil intentó pasar a mí. Han pasado 4 años, y no he vuelto a sufrir nada parecido. Ya no hablo con mi hermano, y aunque suene triste, estoy en paz con eso. Solo espero no volver a ver jamás esa cosa horrible.